Buenas tardes a todas y todos. Es un placer presentar la primera de este ciclo de conferencias, Simetrías y movimientos en la naturaleza, importancia de la identificación de mecanismos para la conservación de la diversidad biológica. Damos la bienvenida a los profesores y alumnos del IES Miguel Fernández, alumnos y profesores del campus de la UGR, así como a todas las personas concienciadas en la conservación del medio ambiente. Gracias a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros que imparten el ciclo superior de Educación y Control Ambiental por la labor educativa formando a futuros profesionales en la educación ambiental. Vuestra implicación es fundamental. Gracias. Es misión de todos conservar el medio ambiente, no solo de las instituciones educativas que promocionan este tipo de enseñanza, sino del resto de las instituciones encargadas de defender un estilo de vida más sostenible, basado en el respeto y cuidado del medio ambiente. Esto es misión de todas y de todos. Nadie está fuera de esta responsabilidad. Vosotros, por el hecho de estar aquí, demostráis un gran interés del que los responsables institucionales deberían tomar nota. Conservar el planeta y su biodiversidad, sus recursos, cuidarlo y velar por su conservación es una labor de todas y todos. Agradecemos a Aguelaya Ecologistas en Acción, organizadores de este evento, y en particular a don Manuel Tapia por su implicación en la organización de esta charla. A nuestros colaboradores, el IES Miguel Fernández, el IES Juan Antonio Fernández Pérez y la Universidad de Granada. Gracias especialmente a sus responsables. A continuación, es un orgullo presentar al doctor don Mohamed Abdelaziz, un melillense de prestigio internacional, que ha realizado numerosos estudios sobre mecanismos que generan especies nuevas en la naturaleza. Hoy en día es profesor del Departamento de Genética de la Universidad de Granada y responsable de numerosos proyectos de investigación. Ha sido investigador de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos, de la Universidad de Oporto, Portugal, y del Max Planck Institute en Leipzig, Alemania, y profesor de la Universidad de Stirling, Reino Unido, donde realiza el postdoctorado. El principal tema de su proyecto de investigación es entender cómo funcionan los mecanismos que generan especies nuevas en la naturaleza y cómo esas pueden desaparecer por efecto del cambio climático. Es autor de más de una treintena de artículos de investigación publicados en revistas internacionales de alto prestigio. Gracias por compartir tus investigaciones con nosotros y con nosotras. Es un verdadero placer poder contar contigo. En nombre de los asistentes, colaboradores y organizadores, te damos la bienvenida. Sin más, cedo la palabra a don Mohamed Abdelaziz. Bueno, yo con vuestro permiso creo que se me oye más o menos bien. Me voy a poner de pie porque no se me da muy bien hablar sentado. Y bueno, agradecer a Juan la introducción tan amplia y por tanto prestigio y esas cosas. Como él ha dicho, yo soy de Melilla, me eduqué aquí cuando todavía no existía un instituto que se llamara Miguel Hernández ni uno que se llamara Juan Antonio no sé qué, es que no existían esos institutos para nada. De hecho, el segundo, tendré que buscarlo en Google Maps porque no sé todavía dónde está en Melilla, así que... Pero sí, me crié aquí, me eduqué aquí, estudié aquí en la secundaria y luego ya pues me fui a estudiar a Granada. Y bueno, ya por otros sitios del mundo haciendo mi labor investigadora. Como ha dicho Juan, obviamente pues la conservación del medio ambiente nos compete a todos, no solamente a los investigadores. Y la conservación en particular, no solamente del medio ambiente, sino de la diversidad que encierra ese medio ambiente, pues a lo que nos dedicamos en parte nosotros, los científicos que nos dedicamos a hacer o a estudiar biología. También hay algunos biólogos, creo que hay un... ¿Apago aquel de allí, quizá? ¿Del micro? Ya. Bueno, como decía, nos compete a todos y nosotros los biólogos pues, nos dedicamos a desarrollar herramientas, aparte de estudiar esto de la conservación, nos dedicamos a desarrollar herramientas para este estudio o para esta conservación adecuada, conservación de la biodiversidad que hay en el planeta, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, o lo que voy a intentar hacer ahora es explicar un poco cuál es nuestra labor, cuáles son nuestras herramientas, cuándo... Hay algunas cosas a las que prestamos poca atención. Ahora, por ejemplo, hay muchas cosas en biología que están muy de moda. Casi todo el mundo, cuando le dice que te dedica a la genética, pues todo el mundo dice, oh, qué interesante, qué cosas más maravillosas.
aunque no sepan qué es la genética siquiera, pero si le dice que te dedica a clasificar especies, pues ponen cara así como de, uy, eso se hacía en el siglo XIX, ¿no? Pues bueno, pues hay cosas que aunque se hagan en el siglo XIX, siguen siendo muy importantes, muy importantes. Y por supuesto, los que nos dedicamos a hacer genética, que es eso tan interesante, no tenemos ni idea de clasificar especies, con lo cual, sin esa gente que clasifica especies, pues no tenemos ni idea, estamos como vamos a ciegas, haciendo cosas a ciegas totalmente, ¿no? Entonces, bueno, la charla se llama Simetría y Movimiento de la Naturaleza, porque quiero llamar un poco la atención sobre esto de los movimientos de la naturaleza para que veáis que hay diferentes tipos de movimientos y cómo eso afecta a esa diversidad dentro de la naturaleza. Y luego quizás podemos hablar sobre cómo se estructura esa diversidad, puesto que lo que a nosotros nos transmiten siempre, pues no sé, por ejemplo en un documental es que la diversidad es lo que llaman los ecólogos la alfa diversidad, es decir, la diversidad de especies que vemos en un ecosistema. Pero hay una diversidad muy importante que es sobre desde la que bebe la alfa diversidad, que es la diversidad genética, y esa es muy importante porque sin esa no hay evolución de especies y no puede haber especies diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo eso. Os agradecería, pues como esto va a ser una charla así un poco de corrido, si alguien tiene alguna pregunta que la apunte, y luego si queréis, no tiene por qué ser una pregunta, puede ser también algún tipo de reflexión, y si queréis luego pues lo discutimos un poco o algo así. Mis alumnos en la universidad generalmente me acribillan a preguntas y a discusiones, con lo cual pues vosotros sentiros libres de hacer eso también, ¿vale? Bueno, cuando uno piensa en movimientos, lo que se le viene a la cabeza son este tipo de movimientos, por ejemplo, aves migratorias que cambian de continente, esto es muy típico, España además es uno de los sitios predilectos para observar aves migratorias. Aquí tenéis otro ejemplo. Nosotros estamos en un sitio además privilegiado también para observar aves migratorias, Manolo lo sabe bien, al que por cierto se me ha olvidado agradecer, pero también agradezco porque es el motor de organización de todo este tipo de charlas divulgativas. También tenemos este tipo de enjambres de tordo, que también son muy típicos de ver por aquí en otoño, dentro de poco ya empezarán a verse también. Luego hay otro tipo de migraciones como esta, la de la mariposa monarca, que fijaros que se cruza, es un insecto, ya no es un pájaro tan grande y una cosa que vuele, que nosotros veamos y que diga, hombre, este pájaro pues puede volar kilómetros y kilómetros. Bueno, pues un insecto que vive relativamente poco tiempo, fijaros que también vuela kilómetros y kilómetros, ¿de acuerdo? Y tiene varias zonas de migración, fijaros que pueden cubrir varios bosques completamente. De los documentales de la DO, esos documentales que nos sirven para echar la siesta a todos, pues también nos hablan de migraciones de las que se dan en Centroáfrica, de elefantes, de ñus, etcétera, ¿no? Y estos son los típicos movimientos. O movimientos de explosiones poblacionales, como por ejemplo esto que se da en la isla de Navidad, cerca de Australia, que hay una serie de explosiones de animales, estos son crías de cangrejos, y fijaros pues que los cangrejos luego se mueven, y esto pues este tipo de explosiones suele impresionar bastante a los científicos, a la gente de a pie, ¿no? a la sociedad. Luego hay otro tipo de migraciones que nosotros conocemos menos, o que nos llaman menos la atención, pero que también son muy importantes, como por ejemplo las migraciones de los salmones. Los salmones son unos animales que se reproducen y ponen huevos en río, en agua dulce. Y luego de allí salen unos alevines que desarrollan toda su vida en el océano. Y fijaros, que tienen unas migraciones muy largas, pero después de 2 años vuelven al mismo río donde nacieron a volver a desovar. ¿De acuerdo? Y es muy curioso porque después de 2 años solamente vuelven 2 de cada 1.000.000 de huevos puestos. Es decir, solamente sobreviven 2 salmones. Algunos de ellos no los comemos nosotros, de esos que no sobreviven, pero otros pues se van muriendo, se los van comiendo otros animales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y estas migraciones son muy llamativas. Teniendo en cuenta esto, los humanos tampoco estamos libres de esas migraciones. Los humanos también hemos hecho muchas migraciones. Fijaros que desde 1500, desde el inicio del siglo XVI, pues tenemos un mogollón de migraciones humanas. Fijaros que aquí tenemos una migración desde la India bastante amplia, que migran pues a diferentes países. Tenemos una migración brutal desde Europa hacia América, hacia Norteamérica sobre todo, y hacia Sudamérica también, que esto es pues, cuando lo que se llamó la conquista del oeste, ¿no? Si queréis llamarlo así, que serían estas flechas negras de aquí también. Tenemos un mogollón de migraciones desde África también a América, estas fueron menos voluntarias, estas, pues bueno, la mayoría son esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que los humanos también hacen este tipo de migraciones. Pero cuando los que nos dedicamos a estudiar plantas, porque yo me dedico a estudiar plantas, cuando alguien piensa en una migración, pues ve un árbol así, que está enraizado en el suelo y dice, bueno, aquí migración o movimientos, y estos son, por definición, son organismos sésiles, es decir, son organismos que no se mueven, que están en el suelo y chimpún, ¿no? Bueno,
Pues las plantas, si a alguien le interesan o le llaman la atención, están dando ahora mucho juego. Las plantas son unos organismos muy interesantes. Si vosotros os pusierais a pensar en un extraterrestre, seguramente un extraterrestre se parecería bastante a una planta, porque fijaros, es un organismo que utiliza luz, es decir, fotones, para fijar azúcares, es decir, para fijar materia y generar azúcares, generar ácidos grasos. Es decir, es como una especie de placa fotovoltaica que lo que hace es convertir la energía en materia. Y eso pues lo hacen muy poquitos organismos, muy poquitos organismos. Si las plantas no existieran en la Tierra y de repente alguien las descubriera en otro sitio, pues alucinaríamos y diríamos, Dios mío de mi vida, ¿cómo son los extraterrestres? Nos los van a matar a todos. Pues esas son las plantas, ¿de acuerdo? Y las plantas están dando ahora mucho juego, sobre todo en una línea de investigación que se llama inteligencia de plantas, promovida sobre todo por este investigador de la Universidad de Florencia, Stefano Mancuso, en el que habla, pues en este libro primero de la nación de las plantas, en el que habla pues, sobre curiosidades, un poco un libro divulgativo, pero fijaros que habla también en otro libro que se llama Sensibilidad e Inteligencia en el mundo vegetal, de cómo las plantas pueden tener algo parecido a lo que nosotros hemos definido como inteligencia en animales, ¿de acuerdo? Y cómo esas plantas pues se pueden también adaptar de forma muy rápida y en una misma vida, es decir, lo que nosotros consideramos como evolución de un individuo, también lo tienen las plantas. Que la evolución, el concepto biológico de evolución no es ese, el concepto biológico de evolución es un cambio en poblaciones, no es un cambio en un individuo. El cambio en un individuo está asociado a la inteligencia, ¿de acuerdo? A la maduración, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si a alguien le interesa, estos son unos libros divulgativos bastante curiosos, que si a alguien le, bueno, pues los va a disfrutar seguro. Si nos paramos a definir qué es la migración generalmente se define como un movimiento interpoblacional de individuos. Es decir, que un individuo que pertenece a una población decide moverse a otra población. Y eso se da, por ejemplo, en pingüinos, pero se da también en pájaros o se da también en humanos. Y nosotros volvemos a ser un foco de inmigración de toda África. Gente que viene de sus poblaciones, a lo mejor africanas, y se mueve, intenta moverse hacia aquí o hacia otro sitio. Y estamos nosotros de paso también, ¿de acuerdo? Es decir, esto es la migración, movimiento interpoblacional. Lo que pasa es que hay un concepto que acompaña a migración, pero que la migración no lo incluye. Es decir, la migración por sí sola no genera ningún cambio evolutivo en las poblaciones. Lo que genera el cambio evolutivo es una cosa que se da gracias a la migración, pero no exclusivamente por la migración, que es lo que se conoce como flujo génico. El flujo génico es la transferencia de variedades de genes desde una población a la otra. Y eso va asociado a que el individuo no solamente migre, sino que además se reproduzca en la población de destino a la que va. ¿De acuerdo? Y eso sí genera cambio evolutivo en la población. ¿Vale? Bueno, pues básicamente, si estas personas que migraban hacia aquí generaban, se reproducían allí, que la mayoría de ellos obviamente se reproducían en cada una de las poblaciones a las que llegaban, pues generaban cambio. De hecho, aquí, por ejemplo, en América, pues se han dado muchos casos de sustitución de poblaciones nativas americanas, lo que se conocen como poblaciones nativas americanas, por poblaciones europeas directamente. ¿Vale? Y así con todo. Pero bueno, ¿y estas plantas qué? ¿Qué hacemos con las plantas? ¿Las plantas cómo migran? ¿Cómo hacen eso del flujo génico? Bueno, pues las plantas han desarrollado herramientas muy elaboradas para migrar. Como ellas no se mueven y son sésiles y no pueden decidir, me voy a otra población que hace más fresco o hace más calor o hace lo que sea para vivir, lo que hacen es que hacen que su descendencia, asegurarse que su descendencia migre y migre lo mejor posible. Y han desarrollado estructuras muy variopintas. Fijaros estas cosas que se ven por allí, algunas semillas que tienen alguna estructura que la hacen volar muy lejos o lo más lejos posible, como por ejemplo esta ala de algún arce, esta ala de algún árbol también tropical, que fijaros que tiene pues, casi como una ala delta para dispersar esta parte de aquí. Fijaros que tenemos mecanismos que se llaman de zoocoria, porque lo que hacen es pues, aprovechar que algún bicho se restriega con ella, pues para que eso se pegue. Estas cosas que se os pegan de vez en cuando metí en el campo, pues esas cosas están preparadas precisamente para eso, para que se peguen a ti, vosotros os mováis y eso pues que se disperse en algún sitio. Y a las madres les viene muy bien que los hijos se alejen todo lo posible, porque así no tienen que competir con sus propios hijos por los recursos que hay allí, ¿verdad? Y luego tenemos otros frutos, todo esto son, bueno, esto semillas, por aquí tenemos alguna semilla también y algún fruto. Pues aquí tenemos una semilla con una macrosemilla. Estas están preparadas para dispersarse por agua, lo que se llama hidrocoria, y lo que, claro, como están asociadas a árboles que viven en islas
y lo más probable es que caigan en medio del océano y se tiren meses, pues son unas semillas que tienen una resistencia muy alta a la degradación por agua. Y cuando llegan a una isla en medio del océano, que como si vosotros miráis el Pacífico, os daréis cuenta que lo más probable es morirte ahogado y no caer en una isla. Pues ellos pueden dedicarse muchos meses a estar pululando hasta que lleguen a algún trozo de tierra y germinen. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que llamamos cocos, ¿no? Algunos son comestibles y otros pues no son tan fácilmente comestibles, pero ahí está. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la dispersión, en cuanto a la migración. ¿De acuerdo? Cuando esa llega a otra población, por lo mismo luego, cuando llegue el adulto, de aquí sale un adulto, por lo mismo se reproduce o no se reproduce. Y también se han desarrollado una gran variedad también en plantas asociada también a esta zoocoria, pero ya no porque te pegues o no te pegues o vueles o no vueles, sino porque desarrolle una recompensa hacia el animal que te dispersa. Esa recompensa es lo que llamamos fruto. Y la recompensa esa es lo que nosotros tenemos en los mercados y compramos y se llaman frutas. Todas estas frutas no se desarrollaron en plantas para que nosotros nos alimentemos, se desarrollaron en plantas para que los animales se comieran el fruto, algunas veces entero y otras veces parcialmente, y luego excretaran las semillas por algún sitio, ¿de acuerdo? Y esto ha tenido un éxito muy alto. De hecho, fijaros la diversidad de frutos que tenemos en el mundo animal, en el mundo de plantas, perdón. Entonces, fijaros también que esa parte que acabamos de hablar, esa parte de la dispersión, es esta parte de aquí. Esta parte en la que el animal, el que sea, llega, se come esos frutos, esas semillas y luego las dispersa. Pero es que además las plantas han desarrollado otra herramienta para dispersarse, que es dispersar polen. Y la dispersión de polen es como una especie de paso extra en el que tú puedes realizar flujo génico sin hacer migración. Y son los únicos organismos que puedan hacer ese tipo de cosas. Y esa dispersión de polen es lo que ha generado también una gran diversidad de plantas con flores en la naturaleza. Todas las flores, todas sin excepción, ninguna de ellas se ha desarrollado para embellecer la planta, para hacerla más llamativa a nosotros, ni muchísimo menos, sino se han desarrollado para llamar la atención de estos insectos o de estos pájaros, de estos vertebrados, que lo que hacen es buscar néctar o buscar polen en sí mismo, porque se alimentan de alguna de esas dos cosas, pero lo que le interesa a la planta es: yo te doy néctar a cambio de que tú te lleves mi polen y fecunde otra planta. Y eso es lo que compone o lo que formaría la componente reproductiva masculina de la planta, ese polen. El polen equivaldría al esperma de cualquier mamífero, por ejemplo, de cualquier animal, ¿de acuerdo? Luego la planta obviamente tendrá su óvulo y eso tendrá una componente femenina de la reproducción de la planta, ¿de acuerdo? Bueno, por hacer la comparación con humanos, esto sería como si un individuo, un humano que quisiera reproducirse desde Europa en América, simplemente mandara su esperma o su óvulo, bueno, en este caso su esperma, para que se fecundara a alguien en América o algo por el estilo. Eso es lo que hacen las plantas. Las plantas tienen esa capacidad y tienen muchas herramientas para hacerlo. No todas se asocian con animales, pero hay algunas, como por ejemplo los que tengáis algún tipo de alergia, al olivo, al ciprés, etcétera, pues todas esas plantas lo que hacen es que lo invierten todo al viento. Y con que el viento mueva algo de polen y fecunde otra planta, pues genial. Con eso ya son felices. ¿De acuerdo? Bueno, pues hablando de esto de la biodiversidad, como decía antes, esto se enfoca casi siempre en la conservación de especies. ¿Pero qué es una especie? Cuando nos ponemos a hablar de especies y de conservación de especies, ¿qué nos referimos con esto de una especie? Pues fijaros que esto a lo mejor es una pregunta que la gente más o menos cree que tiene claro, pero una especie es un concepto súper resbaladizo, súper resbaladizo. Y la mayoría de las veces, si te dedicas a estudiar biodiversidad o si te dedicas a estudiar evolución, estudiar una especie al final no te sirve de nada porque te hace un lío. Y al final lo que dice, bueno, esto ocurre a nivel de población y yo voy a estudiar poblaciones. Bueno, fijaros que la especie se introduce por un científico británico que se llama John Ray, y él primero que habla de especie, pero no la define así muy claramente, simplemente dice que eso de especie hace alusión al concepto holotípico de Platón, de que hay un modo de cada cosa, y eso pues en el mundo orgánico pues era, pues bueno, hay un tipo, eso es, la palabra es un tipo de cada cosa, ¿de acuerdo? El que ya puso la especie encima de la mesa y dijo, no, una especie, vamos a ver, vamos a sentarnos y vamos a hablar de que una especie, porque es que esto es importante. Fue este señor, Linneo, que os sonará a alguno. Linneo es un tipo bastante interesante, tiene una vida súper, bueno, como la mayoría de la gente que destaca en historia de la ciencia, tienen una vida súper de novela,
y si la leéis pues suele llamar mucho la atención. Y Linneo se planteó hacer algo como lo que se dedica a hacer esta mujer en un programa que tiene en Netflix, que es ordenar cajones, ¿verdad? O no sé, ordenar casa y ordenar cosas. Pues Linneo hizo básicamente lo mismo, plantearse ordenar, pero no una habitación. Se planteó ordenar la vida, toda la vida, y clasificar todos los organismos, ¿de acuerdo? Y dedicó su vida a clasificar. Digamos que Linneo fue el primer taxónomo y se dedicó a definir además qué carácter había que usar para definir esto. Cualquiera de los organismos que a vosotros planteéis, el otro día hablando con un compañero, no recuerdo, de la higuera, y hablamos de que era un ficus, y entonces me dice, sí, ¿es un ficus no sé qué? Le digo, sí, es un ficus tal y cual. Y me dice, ¿y quién lo describió? Digo, pues supongo que Linneo, porque los clásicos, lo que se comía, todo lo describió él. Es decir, que si existía en su época, ya se le encargó él de describirlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues Linneo lo que hizo fue, no solamente poner en un lugar a la especie, sino generar todo un sistema de clasificación en el que desde el nivel más alto jerárquico, porque este sistema de clasificación se llama inclusivo, jerárquico inclusivo, los caracteres que tiene el nivel filum deben de estar compartidos con el que tiene el nivel la clase, y el que tiene clase, el que tiene el nivel orden, y así sucesivamente. Y la especie era el nivel, digamos, más bajo que tuviera algún tipo de entidad biológica, ¿de acuerdo? Y además introdujo también el sistema binomial, la nomenclatura binomial, es decir, que las especies siempre llevan un epíteto, que es el de género, y luego como una especie de apellido, que junto con el epíteto de género es la especie, ¿de acuerdo? Las dos cosas son la especie. Entonces, bueno, pues este señor se dedicó a esto y se planteaba esto, pero bueno, él no resolvió que era una especie, porque uno de los problemas a los que se enfrentó Linneo al final de su vida precisamente fue a la existencia de híbridos, porque se encontraban muchas especies que eran híbridas, que eran cosas como entre una cosa y otra, que no acababa de decir, bueno, pero esto, ¿cómo se resolvía eso? Pues se quitaba. Decían, bueno, esto de los híbridos vamos a quitarlo porque esto es un follón y no hay forma de resolverlo. A lo largo de los años, fijaros que desde ya principios del siglo XX, bueno, el 30 y tanto del siglo XX, ya se propone uno de los conceptos que más se usa, que es el concepto biológico de especie. Lo proponen unos zoólogos y dicen que una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí, pero no se reproducen con individuos de otras especies. Eso en animales funciona relativamente bien, aunque también existen híbridos, pero en plantas eso no funciona porque las plantas hibridan que da gusto, incluso aunque sean especies diferentes. Y bueno, y luego hay un montón de definiciones de especies diferentes, la definición evolutiva, la filogenética, etcétera, etcétera, que son definiciones que dependiendo de lo que está haciendo el científico, pues le viene mejor definir una cosa o definir otra, teniendo en cuenta la herramienta que está usando, ¿de acuerdo? ¿Los problemas con la definición de especies? Pues que hay muchas especies que son una excepción al final, ¿de acuerdo? En biología, por cierto, hay muy pocas leyes. Los físicos, por ejemplo, se dedican mucho a desarrollar leyes y su ciencia está como muy formada por leyes que se pueden probar, son universales, etcétera, etcétera. En biología hay tantísimas excepciones que cuando intentas sacar una ley, pues al final se te caen 17 excepciones y dices, bueno, pues vamos a dejarlo en un modelo y ya por aquí podemos resolver algo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos especies que están definidas como especies, todas estas son especies diferentes, pero es que esta se reproduce con esta no se reproduce con esta, y así van en anillo, que se llaman especies en anillo, que van como, bueno, pues eso genera problemas. Tenemos especies, fijaros que esto se llama un complejo de especies, es decir, especies diferentes que se parecen tanto que se clasificaron como la misma especie, ¿de acuerdo? Y cuando se usó una herramienta extra, por ejemplo, la herramienta molecular, pues de repente se dieron cuenta que eran cosas diferentes, que no tenían nada que ver una con la otra, y eran 3 especies diferentes. Tenemos luego especies polimórficas, fijaros, estas 4 cosas que se ven muy diferentes, pues que a priori, alguien que no tenga ni idea como yo, las ve y dice, pues estos serán 4 arañas que no tienen nada que ver una con la otra. Pues son todas de la misma especie, lo único que es una especie que tiene cosas diferentes. Es como nosotros con el color de la piel, somos una especie polimórfica. Hay personas con un tono de piel, otras personas con otro tono de piel, y es dificilísimo encontrarse una persona que tenga el mismo tono de piel que su vecino. ¿Por qué? Porque somos especies polimórficas. Estas especies son especies que fueron generándose, es la misma especie. Lo que pasa es que fueron colonizando la isla Hawái a medida que iban apareciendo las islas. Entonces había un efecto que se llama efecto fundador. Llegaba esta roja y colonizaba una, por la mayoría eran rojas. Llegaba una amarilla y colonizaba la siguiente, por la mayoría eran amarillas. Y así pues se fueron colonizando todas las estas, ¿no? Y luego tenemos, fijaros, especies gemelas, que son especies que se parecen muchísimo, de hecho durante mucho tiempo fueron lo mismo, pero cuando alguien se puso a prestar atención al canto de estos pájaros, se dio cuenta que no se hablaban entre sí.
y no se reproducían entre sí, porque no identificaban el canto uno del otro, ¿de acuerdo? También nos pasa a humanos con los idiomas, ¿de acuerdo? Bueno, y así tendríamos un montón de ejemplos de excepciones a esto del concepto de especie. Tenemos incluso casos en los que especies que están muy separadas durante mucho tiempo, como por ejemplo el chacal y el lobo, en Norteamérica pueden llegar a reproducirse porque se encuentran en los vertederos y en esos vertederos pues surge el amor, parece ser, y entonces pues se reproducen entre sí. ¿De acuerdo? Bueno. Pues fijaros, el proceso de especiación, que es a lo que yo me dedico, es decir, yo lo que me dedico es a estudiar cuáles son los mecanismos que hacen que dos especies se separen. Bueno, pues el proceso, una especie no es más que esto. Estos serían como poblaciones diferentes, las bolitas azules de dentro serían individuos que forman una población. Una población, pues es lo que tenéis en la cabeza de población, Melilla es una población, ¿de acuerdo? Son individuos que coinciden en tiempo y espacio y tienen un potencial reproductivo. Nosotros en Melilla o vosotros en Melilla no sois una población con las personas de Nueva York, pues porque no os vaya a cruzar a nadie de Nueva York, en principio, ni vosotros en Melilla ni alguien en Nueva York, ¿verdad? Bueno, pues tenemos diferentes poblaciones entre las que hay un mayor o menor flujo génico. Mientras haya flujo génico, pues todo esto seguirá siendo la misma especie. Y ese flujo génico lo que hace es cohesionar esa especie, ¿de acuerdo? Pero puede surgir alguna barrera, que puede ser una barrera por cualquier causa, puede surgir que de repente aparezca un río y separe dos poblaciones, o que aparezca un barranco y que separe dos poblaciones, o algo no tan estocástico, sino algo más palpable, que no sé, pues simplemente aparezca un carácter morfológico que haga que dos especies no se identifiquen, alguna cosa de esta, y esa barrera hace que alguna de esas poblaciones tome un camino diferente, y eso al final podría, si pasa el tiempo suficiente y se completa esa barrera reproductiva, formar una especie nueva, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el fenómeno de especiación completo y tendríamos dos especies nuevas. Esta que era la original, de la que había anteriormente, que seguramente habrá cambiado algo, y esta que habrá cambiado pero en otro sentido. Y ya tenemos dos especies nuevas, como decía. Lo que ocurre es que hay veces que esas barreras reproductivas no se completan. Y si de repente vuelve a haber flujo entre esas dos especies, o entre esas dos protoespecies, pues lo que ocurre es que aparecen híbridos. Y pueden aparecer zonas híbridas, ¿vale? El cambio global en las zonas de montaña está haciendo, fijaros que el cambio global, fijaros lo que está pasando aquí. Es decir, está aumentando la temperatura y las predicciones hasta 2100, pues es que aumenta la temperatura más de 4 grados en el planeta. Nosotros estamos ahora mismo por aquí y ya estamos notando bastante el efecto. Pues imaginaros cuando andemos ya por aquí, ¿no? Bueno, pues lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió en otros tiempos en el planeta, fue lo que se llama la era glacial y la era interglaciales. El planeta Tierra se fue enfriando y calentando, y ese enfriamiento y calentamiento hizo que las especies pudieran moverse. Realmente cuando aquí se habla de especies que se mueven, no significa que las especies se muevan porque les salgan patas y anden, que los animales, como sabéis, tienen patas y andan, pero a muchos no les da tiempo a migrar tan rápido como lo rápido que se enfría el planeta. Entonces, lo que significa que migren los individuos en las épocas glaciares, significa que es que todos los de aquí mueren y solamente quedan aquí. Entonces, pues quedan los individuos acantonados en zonas donde no hay donde no hace tanto frío, no hay tanto hielo. Y en épocas interglaciares lo que ocurre es que esos organismos vuelven a colonizar hacia atrás toda la zona esa que habían perdido, ¿verdad? Bueno, pues eso, hoy se sabe que cuando hay zonas de montaña, lo que ocurre es que esas migraciones tan rápidas, eso que decía yo, que pudieran migrar hacia acá, es mucho más costoso que ocurra, es decir, no es tan fácil que ocurra. Y por ejemplo, lo que sí pueden hacer los organismos es que si viven cerca de una montaña, es que los cientos de kilómetros que tienen que hacer para disminuir una temperatura, un grado de temperatura hacia el sur, lo pueden compensar subiendo unos pocos metros en la montaña, simplemente moviéndose un poco en altitud, porque la montaña cuanto más alto vayamos, más frío hace y compensan esa subida de temperatura. Eso lo que está haciendo es que se puedan generar estas zonas híbridas entre especies que están distribuidas en la parte baja de la montaña y especies que están distribuidas en los picos de las montañas. Además, las especies que están distribuidas en los picos de las montañas suelen ser endemismos asociados a montañas, es decir, especies únicas que están asociadas a esos ecosistemas que suelen ser muy frágiles y que además se llaman islas de alta montaña, igual que las islas oceánicas, pues islas de alta montaña. Y claro, si
aumenta la temperatura y estas especies empiezan a subir para intentar escaparse de la temperatura alta, pues se encuentran con los endemismos y pueden reproducirse y generar varios escenarios. Uno de los escenarios es que no haya hibridación, que simplemente convivan y probablemente compitan. Otro es que haya hibridación, pero que esa hibridación esté como limitada y el híbrido exista y ya está, y no pasa nada. Otro escenario es que ese endemismo, esa especie única que hay en la alta montaña, desaparezca porque la especie de baja montaña, que tiene una distribución mucho más amplia, pues simplemente se la coma. Eso se llama introgresión genética, ¿de acuerdo? Eso fue lo que hicimos nosotros con los neandertales. Nosotros nos reprodujimos con los neandertales, pero como éramos mucho más numerosos, pues acabamos con los neandertales. Los neandertales eran menos numerosos y no podían, por mucho que quisieran, acabar con nosotros, ¿verdad? Y luego, pues simplemente que haya una introgresión, pero que la que acabe con el endemismo sea el híbrido y no sea la especie que subía de abajo, ¿vale? Bueno, pues nosotros tenemos uno de los proyectos que tenemos, es este proyecto para estudiar precisamente esto, cómo los híbridos se generan en alta montaña. Y fijaros que algunas de las zonas híbridas que encontramos, esto sería una de las especies con flor amarilla y otra especie con flor lila, y fijaros que generan un montón de híbridos de colores muy, muy diferentes. Es decir, no hemos fijado en el color, pero podríamos habernos fijado en cualquier otro carácter. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica, y entonces pues aquí tenemos una distribución de un mogollón de especies que contactan unas con unos caracteres y otros con otros, y ver cómo esa alta montaña, esas especies se pueden ir hibridando o qué está pasando, cómo predecimos si eso está pasando así y bueno, si lo podemos controlar o no. En Sierra Nevada, que es donde hemos desarrollado gran parte de nuestra investigación, tenemos dos especies. Una especie de baja montaña, que se llama Erysimus medio-hispanicum, y que fijaros que tiene una distribución muy amplia en el noreste de la península y en el sudeste de la península, y una especie que se llama Erysimus nevadense, que es un endemismo de alta montaña, como lo que comentaba antes, que se distribuye solamente en las cumbres de Sierra Nevada y no existe en otro sitio. Ya os digo, una especie particular de esa zona. Y lo que está pasando es que medio-hispanicum ya ha subido y ha contactado con nevadense. Entonces nos planteamos, bueno, ¿y qué está pasando en esta zona? ¿Van a hibridar? ¿No van a hibridar? ¿Corre algún peligro el endemismo este que hay en Sierra Nevada? ¿No? ¿Vale? Bueno, pues lo primero que tuvimos que hacer es desarrollar con marcadores genéticos, es decir, cogimos y secuenciamos el ADN de las dos especies y de otras muchas especies de la península para ver si esas dos especies eran cercanas o no eran cercanas, ¿vale? Y cuando vemos si eran cercanas o no, son cercanas, pero no tan cercanas como para pensar que no son especies diferentes. Entonces son especies diferentes. Vamos a ver ahora qué pasa, siendo especies diferentes, si pueden hibridar o no pueden hibridar o qué pasa aquí. Bueno, pues para eso hay que hacer un montón de experimentos en lo que se hace es evaluar cuál es la capacidad reproductiva de las dos especies, es decir, forzar tú la hibridación y a ver qué pasa con esos híbridos. Pero ahí lo que se hace pues, es coger la planta, hacer cruces, etcétera, etcétera. Se hicieron un montón de cruces, se analizan un montón de caracteres, porque los híbridos, no sé si os suenan las mulas, que suelen tener mucha más fuerza que los caballos y que los burros, eso se llama vigor híbrido. Los híbridos suelen tener unos caracteres que llaman especialmente la atención sobre los parentales, ¿de acuerdo? Bueno, pues en plantas eso pasa igual, puede pasar que haya vigor híbrido o simplemente que no haya vigor híbrido, que los híbridos les vaya mal, eso también puede pasar. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando caracterizamos, medimos todo el fenotipo de la planta, los caracteres relacionados con el tamaño de la flor, con el tamaño de la planta, etcétera, etcétera, y analizamos eso, lo que vemos es que estos serían los valores para la altura del escapo, para un parental, el de nevadense, y para otro parental, el de medio-hispanicum. Fijaros que el medio-hispanicum es mucho más alto, el parental de nevadense es más bajito, y lo que ocurre en los híbridos, tanto en uno como en otro, es decir, en un sentido como en otro, es que tienen valores intermedios. Pues puede pasar, un híbrido puede ser un valor intermedio. Pero cuando analizamos otros caracteres, como por ejemplo el carácter el número de flores, pues hay un híbrido, este sería de nuevo el parental de medio-hispanicum, este el parental de nevadense y este el híbrido, uno de los híbridos, pues se dispara y tiene un vigor híbrido muy alto. Y en el otro carácter igual, pero el otro híbrido pues no le va tan bien. Cuando analizamos cuáles son las barreras reproductivas, vemos que este no tiene barrera reproductiva, es decir, se reproduce muy bien, es decir, el cruce ese que genera esta semilla va fenomenal, pero el cruce que genera esta semilla no va tan bien. La mayoría se aborta, ni siquiera se genera la planta. ¿De acuerdo? Claro, tener un híbrido que tenga vigor significa que puede machacar a uno de los parentales, a los dos parentales, o al endemismo o a lo que sea. Ese es el problema del vigor, ¿vale? Bueno, pues
nos pusimos a usar herramientas genéticas para usar una cosa que se llama genética de poblaciones. La genética de poblaciones lo que hace es estudiar o parametrizar los caracteres genéticos de una población. Es decir, es ver la población no como individuo, sino como genes, y ver cómo esos genes van cambiando dependiendo de las dinámicas que estén pasando en esas poblaciones. Bueno, pues secuenciamos el ADN de 700 y pico plantas, de 5 poblaciones, 2 parentales de Medio Hispanicum, 2 parentales de nevadense y una zona híbrida. Y a ver qué pasa allí. Bueno, pues secuenciamos esto, ya os digo, y cuando analizamos cuál es la estructura, lo que nos surge o lo que nos sale es que esta población es de un grupo genético amarillo, esta población de aquí es de un grupo genético rojo, estas dos de aquí son peculiares. Bueno, nos podemos fijar mejor aquí. Esta población sería roja, otra roja, y fijaros que la zona híbrida, que sería toda esta, parece que se parece mucho a estas dos de los extremos. Y esta de aquí igual, ¿no? Tendríamos el grupo amarillo, el grupo rojo, y en la zona híbrida tenemos como una cosa que va desde muy rojo a muy amarillo, y luego muchas cosas intermedias, reconociendo que efectivamente sí son híbridos. ¿De acuerdo? Cuando analizamos, que eso se puede analizar, el flujo génico entre poblaciones, lo que tenemos es que hay flujo génico desde las poblaciones de los extremos a la zona híbrida. Y eso probablemente esté en la base de la generación de esos híbridos. ¿Vale? Bueno, pues como hicimos cruce y teníamos planta híbrida, dijimos, bueno, pues vamos a llevar los híbridos al campo a ver si esos animales que mueven el polen tienen algún papel a la hora de que se formen estos híbridos. Y efectivamente, cuando los expusimos a los polinizadores, lo que observamos es que hay muchos polinizadores visitando a cada uno de las plantas, es decir, tanto a una especie como a la otra, ¿de acuerdo? Pero que la preferencia en la zona de Medio Hispanicum suele ser visitar al parental o al híbrido. En la zona de nevadense, que es el endemismo, la preferencia mayor es a visitar al híbrido. Y en la zona de híbrido directamente es sobre todo al híbrido. Es decir, el híbrido realmente está desgastando el endemismo de alta montaña. Pero claro, y no se ha perdido todavía el endemismo. Es decir, ¿qué pasa? Que estamos justo en el momento en el que estamos viendo, era como demasiada casualidad que justo en este momento estuviera el híbrido desgastando al endemismo este de alta montaña. Bueno, aquí vimos directamente que no había barreras, los polinizadores promocionaban, es decir, provocaban la hibridación, pero cuando lo que hicimos fue desarrollar, cuando seguimos haciendo cruzamientos, lo que vemos es que como estos cruzamientos no tienen barreras, lo que puede ser que esté pasando ahora mismo es que directamente la especie Medio Hispanicum esté acabando con la especie de alta montaña. Y como mucho quedará algún híbrido o simplemente habrá introgresión de una especie con otra y desaparecerá uno de los endemismos, con lo cual, pues bueno, es importante tener esto en cuenta. De hecho, este escenario, esto de que se está dando hibridación, cuando analizamos todas las especies que hay en Sierra Nevada descritas, todas, y nos centramos solamente en los endemismos, es decir, cogemos y vemos cuántos endemismos hay en Sierra Nevada, pues estos son todos los endemismos. Pues fijaros que ya tenemos que el 67% de los endemismos de Sierra Nevada están sufriendo algún tipo de hibridación debido al cambio climático. Que el 67% es un número muy alto si lo que te interesa es conservar ese tipo de diversidad en Sierra Nevada. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora lo que estamos nosotros haciendo es viendo si eso que hemos identificado en Sierra Nevada está ocurriendo en otros parques nacionales de España, como por ejemplo Aguestortes, que es un parque de Cataluña, en Ordesa y Monte Perdido, que es un parque de Aragón, del Pirineo aragonés, en Picos de Europa, que es un parque de Asturias o el norte también de Castilla y León, en Guadarrama, en Monfragüe, etcétera, ¿no? O incluso en dos parques que hay aquí en Canarias, en Tenerife y en Caldera de Taburiente, que es La Palma, que es la isla que se puso tan de moda por el volcán el año pasado. ¿De acuerdo? Y volvemos a plantearnos, podemos volver a plantearnos eso de que es una especie. Porque si tenemos híbridos que no limitan esa de la reproducción, etcétera, sigue siendo un problema. Volvemos de nuevo, si queréis, a leer a Linneo y plantearnos si esto de la especie tiene sentido o no tiene sentido, la clasificación, el tipo de definición, todas las pegas que tenemos para definir o no definir especies. Y en esto quiero llamar la atención sobre la actividad de los taxónomos.
Los taxónomos son unos científicos, unos biólogos, o eran antes biólogos, ahora ya son menos biólogos, que se dedicaban su vida a hacer clasificación de especies, es decir, identificar esa variabilidad, esa diversidad que había en diferentes ecosistemas. Pero eso se empezó a denostar, pues, porque otras partes de la biología se pusieron de moda, pues como decía, la genética, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien decía que hacía taxonomía era como, pues si tú haces una cosa, que eso se hacía ya, eso en el siglo XIX quizás. De hecho, al principio del año 2000, que empezó a ponerse muy de moda todo esto de las herramientas moleculares, la mayoría de la gente decía, bueno, con esto de la genómica se va a solucionar todo lo de las especies, esto ya no va a tener ningún tipo de secreto. Los taxónomos no van a hacer falta porque todas las especies tendrán como una especie de código de barra genético y nos dirá qué especie es y ya está, y con eso quedaremos todos. Y eso es una mentira, porque en el fondo la genética, nosotros tenemos genomas muy muy grandes y cuando tú te centras en un gen, pues es básicamente como centrarte en un carácter, ni más ni menos. Entonces, bueno, pues hace unos años nosotros estábamos estudiando esta especie que se llama Erysimus nervosum aquí, que tiene esta distribución, se distribuye en las montañas del Rif, en el medio Atlas y en el alto Atlas. Y todo esto estaba clasificado por un señor que se llama Mairey, que a principios de siglo este era otro linneo, que hizo toda la flora de Marruecos y Argelia. Como era colonia francesa, pues se pasó todas las piedras, todas las plantas por la piedra y las clasificó todas, o todo lo que él pudo. La herramienta que él tenía a principios de siglo eran herramientas taxonómicas. Y a él, lo que él identificó aquí y todo lo que identificó en estas cordilleras era lo mismo, era esta planta. Bueno, pues nosotros nos pusimos a estudiar esta planta y claro, cada vez que íbamos a estudiar estas plantas nos daba la sensación de que no dábamos con ellas, era otra cosa diferente. Pues nos pusimos a comparar estas dos distribuciones a ver qué pasaba allí y vimos que, bueno, pues que se parecían bastante, la distribución era diferente. Cuando analizábamos datos fenotípicos era todo igual, todo era igual en las dos plantas, pero cuando analizábamos el color nos dio que los colores sí eran diferentes. Esto es con un espectrofotómetro de campo, se le pone en la flor y ve que el color que sale de la flor pues si es diferente o no es diferente. Y aquí las plantas del Rif tenían un pico que hacía que la flor fuera un poco más blanquecina que la amarilla, pero a simple vista no se ve. Porque aunque nosotros creamos que todo lo que vemos con nuestro ojo es real, hay cosas que nosotros no vemos, pero a lo mejor un insecto sí ve, porque los insectos ven luz ultravioleta, ¿de acuerdo? Por poner. Y cuando analizamos eso con herramientas moleculares, pues nos salió que la especie esta Nervosum y Rifeanum, que es como llamamos la nueva especie, pues eran cosas diferentes. Eso nos llevó, bueno, además esas dos especies, Rifeanum, las que se distribuía en las montañas del Rif, fijaros que esta es la formación del estrecho de Gibraltar, y fijaros que aquí tenéis un trocito que se llama Sicilia, que estaba unido y unía el norte de África, hacía como una especie de puente con la península itálica y la Europa continental. Bueno, pues esto se fue separando y se generó pues por aquí la isla de Sicilia. Y entonces las plantas estas que os digo que están aquí del Rif tienen más que ver, se unen más a las plantas de Sicilia que a las plantas del medio Atlas. Simplemente porque las montañas del Rif y las de Atlas tienen orígenes geológicos totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso nos llevó a describir una especie nueva que era Erysimus rifeanum en esta zona. ¿Qué tiene esto de importante para la conservación de la especie, que es lo que estamos hablando ahora? Pues lo que tiene de importante es que esta especie que se consideraba de distribución amplia, de repente genera otra especie que tiene ya una distribución más estrecha y automáticamente está en peligro de extinción. Entonces, hasta ese momento, hasta que nadie se plantee si eso es o no es una especie, pues nadie se puede plantear si esto hay que conservarlo o no hay que conservarlo, porque si pensáis que tiene una distribución mucho más amplia, pues entonces es mucho más difícil de pensar en eso, ¿de acuerdo? Además, esto de las distribuciones depende mucho de la región en la que estemos. Hay zonas, fijaros que todas estas zonas azules, rojas, etcétera, son las zonas con mayor diversidad del planeta. Esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí, esta de aquí, y estas precisamente son las zonas más inexploradas del planeta. Nosotros tenemos hipertrillado Europa, pero es que en Europa no hay tantísima diversidad. Yo recuerdo hace mucho tiempo que le decíamos a un compañero danés, que no era biólogo, era informático, creo, o algo así. Él era de Dinamarca y le decía, claro, en Dinamarca está todo verde, y le decíamos que había más diversidad en Sierra Nevada que en Dinamarca. Y él decía que eso era imposible, porque para él la diversidad era estar verde, no era que llegaras tú ahí a un secarral y dijera que hubiera más especies, ¿no? Bueno, de hecho ahora tenemos un proyecto nuevo que estamos desarrollando un estudio en zonas de desierto, aquí en el Sáhara de Túnez, en Tabernas, en Almería, que también es una zona predesértica, no tan desértica, pero predesértica, y en el desierto de Namibia,
en el que estamos estudiando cómo se estructura la diversidad genética. Y lo interesante es que cuando vamos a un desierto y vemos las pocas especies que hay creciendo en el suelo del desierto, si nosotros analizamos la diversidad genética de todas esas especies que crecen en el desierto, la mayoría son muy parecidas, o hay muy poquita diversidad, entre otras cosas porque hay muy poquitas plantas. Pero si nosotros lo que hacemos es coger una muestra de tierra, la ponemos a germinar y analizamos la diversidad genética de todo lo que germina, es mucho mayor, pero mucho mayor en órdenes de magnitud, que la diversidad genética que se ve sobre la tierra. Es decir, la diversidad genética de plantas en un desierto está en el suelo, en lo que se llama banco de semillas, y no en las plantas que se ven sobre la tierra, ¿de acuerdo? Y eso es muy interesante porque si nos planteamos algún tipo de políticas de protección, pues lo mismo, si lo que queremos es generar bancos de semillas para conservar la diversidad de especies que tenemos en el planeta, pues lo mismo, si cogemos solamente de 4 especies que están vivas en un desierto, pues no estamos cogiendo toda la diversidad. Lo mismo tenemos que irnos a coger muestras de lo que hay en el banco de semillas, en ese banco, que de hecho es un banco de ahí que está allí, y eso es lo que genera en el fondo una cosa que no sé si os ha llamado alguna vez la atención, pero en internet se ve mucho, que es lo que se llama el desierto florido. Las plantas del desierto tienen ciclos muy cortos, pero cuando caen lluvias torrenciales, germinan toda la vez, florecen toda la vez, se reproducen muy rápido y tiran de nuevo la semilla. Entonces, cuando llueve mucho, pues tenemos un desierto que está completamente cubierto de flores. Y eso es porque la dinámica que tienen esas plantas es de funcionar así, ¿de acuerdo? Vale. Volvemos a la planta, que es sésil, nos llama la atención sobre que nosotros estamos en una zona de alta diversidad, el Mediterráneo es una zona de alta diversidad, ¿de acuerdo? Y aquí os presento lo último de lo que ya voy a hablar y no aburro más, y es esta especie con la que trabajamos ya desde hace años, que es Erysimum incanum, una especie que llama relativamente poco la atención a los botánicos durante mucho tiempo. Y Erysimum incanum es una especie muy peculiar porque forma lo que se llama también un complejo de especies. Existe en el Pirineo, existe en toda esta zona de la península, del este de la península, existe también en la zona del Rif, toda la parte esta del arco bético rifeño, y luego existe también en esta zona del Atlas, y en el Alto Atlas y en el Anti-Atlas. Y fijaros que todo esto que os pongo aquí, 2-por, 4-por, 2-por, estos son cambios de ploidía. La especie ha podido duplicar varias veces su genoma, ¿vale? Pero es que además dentro del seno de ese complejo de especies se ha generado una especie que se llama Wilckegianum, que tiene una flor, ha pasado de tener esto así, una flor muy pequeñita que se autofecundaba, a una flor entomófila. Y esto es muy poco común en la naturaleza. Generalmente lo que ocurre es que plantas así generen plantas autógamas, pero no al revés. Y esto es la primera vez que se encuentra en un organismo. Y en esta especie de Erysimum incanum, intentando estudiar su forma de reproducción, pues descubrimos un nuevo movimiento que no se conocía para la naturaleza, que es lo que llamamos como ante-rubbing, que es un movimiento dentro de la flor que lo que favorece es la autofecundación de la planta, ¿vale? Y que os voy a poner ahora mismo, pues para que veáis en un momentito. No sé si podéis ver cómo las anteras se van moviendo periódicamente y se van frotando sobre la parte femenina de la planta, que es el estigma. ¿Lo veis allí? Bueno, pues esto es la primera vez, obviamente ya os digo, las plantas se asume que no tienen este tipo de movimiento, ni muchísimo menos, y esta es la primera vez que nosotros describimos este tipo de fenómeno en planta. Un fenómeno que lo que hace es favorecer la autofecundación de la planta durante mucho tiempo. Bueno, esto fue un anuncio que hizo Science sobre el artículo, que interesante. Bueno, y último, ya estoy acabando. Bueno, pues como decía, describimos esto. Además describimos cómo ese polen, ¿veis estos granitos de aquí? Pues esto es a microscopio, se ve cómo el polen se deposita gracias a ese movimiento sobre la parte femenina, con lo cual produce la fecundación, ¿de acuerdo? Y bueno, y tiene una efectividad tan grande como si nosotros cogemos y hacemos eso manualmente, de modo que la planta se ha adaptado muy bien a autofecundarse. Eso lo que hace es que la planta diga, bueno, pues ya no me hace falta que nadie venga a fecundarme, que ya me encargo yo sola de fecundarme. Bueno, esto ya son números, tal. La conclusión es que hay que poner en valor la correcta identificación de la diversidad
intra e interespecíficas y obviamente el trabajo de la gente que se dedica a hacer esa identificación. Fijaros, hay un científico en la Estación Biológica de Doñana, que posiblemente sea uno de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España más importante, que se llama Carlos Herrera y se considera uno de los padres de la ecología, que hace poco se quejaba en Twitter de que su especialista de mosca es un señor que es camionero y es especialista de mosca porque le gustan las moscas, ni más ni menos. ¿Y qué pasa? Que en los departamentos de zoología esa gente no tiene cabida, porque en un departamento de la universidad se espera algo más de un profesor. Pero yo que creo que hacer eso ya es bastante, tener un especialista de mosca ya es bastante, ¿no? Que debemos de abordar el efecto que pueda tener el cambio de distribución de especies debido al cambio climático sobre las extinciones estas silenciosas, porque fijaros que si hay todavía muchas especies sin identificar, que eso es un mensaje que también me gustaría transmitiros, y es que aunque nos da la sensación de que estamos muy avanzados, estamos en el siglo XXI y de que todo está en Twitter, en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales, que la mayoría no sé ni cómo funcionan, pero que da la sensación de que todo está allí, no todas las especies están identificadas ni muchísimo menos. Es decir, se piensa que lo que tenemos identificado es una décima parte de las especies que existen ahora mismo en el planeta. Obviamente, si pensamos en vertebrados, en mamíferos, por ejemplo, pues eso está identificado casi todo. No en las zonas esas tan remotas y tan raras. Pero si pensamos en insectos o pensamos... Durante mucho tiempo hubo proyectos que lo que hacían era irse a Madagascar o irse a Brasil y mover un árbol. Y todo lo que caía se clasificaba y generalmente eran especies diferentes. Y los árboles eran tan grandes que eran como microuniversos para ese tipo de organismos. Con lo cual, ya se acaba la clase. Con lo cual, pues bueno, eso tiene ese efecto. Si no identificamos las especies adecuadamente, se da la extinción antes de que podamos saber que esa especie ha existido, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso, por el último mensaje, que aunque creamos que está todo identificado y todo conocido y todo identificado, pues que eso no es así, incluso en el siglo XXI, ¿vale? Ya por último, agradecer a los colaboradores que tengo en varias universidades, a Gelaya, por supuesto, a Manolo por organización de todo este evento, a los dos institutos que me han invitado a dar la charla y a la gente que financia. Y gracias a vosotros por vuestra atención, claro. No sé si tenemos tiempo para alguna preguntilla o algo así, o si alguien tiene alguna pregunta. Pues yo es que no me acuerdo del anterior, que fue en junio, me parece. Me has mencionado que se hibrida, cuando se hibrida se vuelve ya una flor entomológica, o sea, una flor grande. ¿Con qué? Es que no me he quedado con qué especie sea. No, pero esta no hibrida. Esta simplemente es un fenómeno de especiación que se da, pero sin hibridación. Simplemente se hace más Sí. grande. Ajá. Sí. Coge la facultad de que sea... Bueno, simplemente no. Es que el problema es que las plantas suelen tener un gen que lo que hace es controlar el tamaño. Es decir, igual que hay... Generalmente las mutaciones no producen cambios interesantes. Las mutaciones, pues como os sonará, una mutación está asociada a un cáncer, a una enfermedad congénita. Esas son las mutaciones. Pero hay veces que cuando lo que tú tienes es un gen que controla el tamaño y de repente ese gen que te hace que sea lo pequeña que tienes que ser, se rompe y no funciona bien, hace que se produzca gigantismo. Gigantismo en una planta no significa demasiado, pero gigantismo en una flor significa que pasa a ser automáticamente pasa a llamar la atención a los polinizadores. Y entonces, claro, esta planta parece ser que tuvo esa mutación, aumentó el tamaño y automáticamente con ese aumento de tamaño también se produjo más néctar. Y eso hizo que... Pero claro, todavía estamos intentando ver cómo se da todo el proceso. Pero sí, parece que son los polinizadores los que han hecho que de aquí se evolucione muy rápidamente a una planta entomófila. Sí. Pero básicamente la genética... Sí, básicamente la base es genética totalmente, es una mutación. En cambio, la autofecundación de la flor que se genera ella misma es a consecuencia de que no hay un polinizador que la haga. Entonces es por subsistencia. Sí. Lo mismo que hay una calabaza, macho y hembra, Sí. y el bicho insecto la poliniza, aquí es que no lo hay, se lo tiene que hacer ella misma. Sí, pero generalmente no es que lo haga ella misma porque decida, sino que simplemente en el momento las plantas suelen tener, de hecho las crucíferas, hay varios sistemas que se llaman sistemas de autoincompatibilidad, que aunque tú tengas los dos sexos en la flor, se comportan como la calabaza, que tiene flores masculinas y flores femeninas.
Entonces, ¿qué hace? Que el sistema de autoincompatibilidad es que cuando la planta identifica su propio polen, anula el crecimiento de ese polen. Si el gen que controla ese anulamiento de crecimiento de polen se rompe, pues entonces puede empezar ya a fecundarse. Hay otros problemas, porque cuando empieza a darse endogamia, la endogamia genera problemas evolutivos, problemas genéticos, vamos, o problemas, pues no sé, todos habéis oído hablar de que casarse entre primos, bueno, no es muy allá. Casarse entre hermanos no se habla porque es tabú directamente, pero también generaría problemas. ¿Qué es lo que está pasando en esa lista de ahí? Claro, lo que pasa es que en esta de aquí ya ha conseguido quitar toda la variabilidad genética que producía ese problema. Fijaros, creo que lo comenté la última vez, los egipcios se casaban entre hermanos, entre padre e hijo, entre tío y sobrino, etcétera, porque los faraones eran dioses y no se podían mezclar con la plebe, al menos oficialmente. Seguramente, pues como en todas las casas reales habría... exacto, efectivamente. Pero oficialmente se reproducían entre hermanos, etcétera. Al principio eso generaría muchos problemas, pero después de varias generaciones, si los que sobreviven están libres de esa variabilidad que genera el problema, pues ya pueden seguir para adelante y ya no tienen ese problema. Y hay muchos sitios, hay pueblos en cualquier sitio del mundo que son dos familias y todos se reproducen entre hermanos, etcétera, etcétera. Claro, ya se han muerto los hemofílicos, se han muerto todo el que se tenía que morir se murió. Entonces ya lo que quedan ya se pueden reproducir sin problema y sin ningún tipo de tabú. ¿Más cosas? Yo tengo una duda. Venga. A lo mejor es un poco tonto lo que voy a plantear, ¿vale? Pero el tema de la hibridación, es verdad que... ¿El tema de qué, perdona? De la hibridación. Hibridación, sí. Perdón. Es verdad que nos priva de esa variabilidad genética, ¿no? De esa diversidad. Pero al mismo tiempo hay una parte que como que estamos obligados a perder, ¿no? Por lo que es pues esto que estabas comentando, los cambios en la temperatura global, que las especies se desplazan y aunque sea pues esto, o sea, que aunque a nivel de mamíferos o animales no sea tan llamativo esta hibridación, a nivel de plantas, pues como nos has explicado, pues se está viendo y se está dando, perdiendo esas especies, pero quizás obteniendo otro tipo de especies que quizás estén mejor adaptadas a lo que se nos viene encima. Entonces, ¿hasta qué punto salimos perdiendo, por así decirlo, con la pérdida de especies? Entiéndeme. Sí. No, la pregunta no tiene nada de tonto, la pregunta de hecho es muy inteligente. Fíjate que esto es el potencial de hibridación, la hibridación que se está dando entre especies endémicas, etcétera. Entonces, si tú lo miras desde el punto de vista de un endemismo que tiene una distribución muy pequeñita y que a lo mejor no va a poder competir con el híbrido, pues desde el punto de vista de ese endemismo, lo mismo le va mal. Pero no he dicho, lo he insinuado aquí en esta diapositiva de aquí, en la que hablábamos de los escenarios posibles, que la hibridación también puede generar especies nuevas. Y esas especies, si no rompen o no acaban con ninguna de los dos parentales, pues genera una especie al final nueva. Y hay muchas especies, hay como un 20 y tantos % de especies, de todas las especies de plantas, que se sabe que son de origen híbrido, que la hibridación ha tenido algo que ver en esa especie, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la mayoría de las veces lo que ocurre es que se pierde una de las especies parentales. Tu pregunta es, ¿pero eso es malo realmente? Para la endémica sí, es decir, para la especie esa que tiene una distribución muy localizada sí. Para la híbrida, pues hemos ganado una especie híbrida. Lo que pasa es que hemos perdido otra especie. Nosotros, por ejemplo, los neandertales desaparecieron, pero los neandertales siguen existiendo en nosotros porque en esa reproducción, en esa introgresión que hubo entre neandertal y sapiens, hay caracteres de neandertal todavía en nosotros. La diabetes en neandertal, algún tipo de acúmulo de grasa en neandertal, ser pelirrojo en neandertal, todos esos caracteres son neandertales. Y entonces siguen existiendo. ¿Eso fue malo o fue bueno? Hombre, para los neandertales, bueno no fue regular. Para nosotros, pues bueno, los híbridos tampoco siguieron existiendo. Ya te digo, siguen existiendo especies. Pero nosotros nosotros no estamos... Fíjate que el título de nuestro proyecto es hibridación como motor de alteración de la biodiversidad. No de la pérdida de biodiversidad, de alteración. En una era de cambio global. Pero porque nosotros no sabíamos si la hibridación lo que estaba haciendo era realmente que se pierdan especies o que en algún sitio aparezca algún híbrido que sea estable y que sea parte
de esa diversidad extra del S. Lo que pasa es que por eso que comentaba antes del vigor híbrido, es que los híbridos suelen nacer como pegando codazos. Y entonces, claro, pues en esta distribución, fíjate, pues obviamente si aquí aparece un híbrido, no se va a cargar a estas de aquí, porque nunca va a llegar a competir con estas de aquí ni con estas de aquí de baja montaña. Pero lo que sí se va a cargar es a esta que tiene una distribución muy localizada. Esa sí se la puede cargar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues tu pregunta es como muy... Si tú le preguntas a un botánico, te dice, hombre, por Dios, sobre todo si lo que estás perdiendo es la especie representante de toda Sierra Nevada, no sé cuánto, pues te dices que estamos perdiendo una diversidad altísima, no sé... Pero lo mismo, esta especie ya está empobrecida genéticamente y está ya abocada a la extinción. Independientemente, es como los animales que tienen un zoológico. Los animales que tienen un zoológico no van a vivir más de una generación o dos, porque si son todos hermanos, pues seguramente la siguiente generación los pierdas todos. Entonces muchas veces si no tiene esa diversidad aquí, está abocada a eso. ¿Qué dicen los geólogos? Los geólogos nos dicen, bueno, pues si se tiene que extinguir, que se extinga. Si esto a tiempo geológico no es nada, si, pues ya aparecerá otra. Entonces eso depende mucho un poco de la perspectiva con la que tú quieras abordar el problema. Y que al final también la aparición y desaparición de especies forma parte un poco... Es un proceso dinámico, sí, sin duda, es un proceso dinámico. Planeta, ¿no? El problema de eso, fíjate, es que si el cambio global lo estamos produciendo nosotros a un ritmo muy alto, si además tiene a cientos de personas que suben todos los domingos a pisotear todos los campos que hay en Sierra Nevada, pues entonces tú ahí dices, bueno, lo mismo esto lo podemos parar, y si quitamos unas pistas de esquí, que el otro día montamos una zona de sombreo allí en Sierra Nevada para hacer los experimentos, y nos llegó alguien del parque y nos decía, es que habéis montado una zona de sombreo con una malla que es brillante, esto es un parque nacional, no sé cuánto. Y claro, tú mirabas así, veías las pistas de esquí, no sé cuántos kilómetros, cientos, no sé cuántos kilómetros de pistas de esquí, y decías, pero eso brilla más que esto, ¿no? Pero claro, depende un poco de la perspectiva. Lo otro da dinero, efectivamente. Nosotros, desde luego, no damos ningún dinero, sin duda. Yo lo que estaba viendo era, en este caso concreto, a la hispánica, los insectos preferían la hispánica a la híbrida. La híbrida. Pero arriba preferían la híbrida a la nevadense. A la nevadense. Y eso, el proceso al final es que solo quede la hispánica. Claro, la hispánica y la híbrida. Y la híbrida. Lo que pasa es que cuando desaparezca nevadense, pues ya al final medio hispánico seguramente se coma también la híbrida. Se coma la híbrida. Claro, haya como un proceso de introgresión. Igual que Sapiens y Neandertal. Es lo más parecido. No es nada. ¿Alguna cosa más? ¿Los jóvenes y jóvenes no tienen preguntas? No nos interesa nada de lo que usted ha hablado. Muy bien. Dime. Biología. Biología. Estudié biología porque en mi época no existía bioquímica, ni biotecnología, ni... Tampoco me llamaba la atención esas cosas. Pero vamos, estudié biología. Y biología ahora mismo da una formación, eso, muy conceptual, para plantearte pues, cosas... Por ejemplo, en biología tenemos una asignatura que es sobre filosofía de la ciencia. Y, por ejemplo, en bioquímica y en biotecnología no tienen ese tipo de asignaturas, son mucho más técnicos y al final, pues, bueno, forman a personas muy formadas en ser técnicos superiores, muy superiores, pero no a lo mejor en estudiar cosas relacionadas con conservación de la biodiversidad, etcétera. Ahora tenemos una chica que acabó veterinaria y viene a hacer el máster con nosotros en cosas de biodiversidad, precisamente, de conservación de biodiversidad. Y a mí me ha sorprendido porque la gente que hace veterinaria suelen ser como van muy rodados, ¿no?, al trabajo de un veterinario. ¿Ah, sí? Pues eso. Pues eso, que me ha llamado la atención porque digo, hostia, una chica que le interesa ahora la conservación siendo veterinaria, yo esperaba que acabara en una clínica cuanto antes y cosas así. Pero no siempre es así, ¿no? Pues eso. O a lo mejor sale escaldado de la clínica. O a lo mejor sale escaldado, que también esa es otra opción. Pues sí. ¿Más preguntas o más cosas? En el caso del veterinario, yo lo que espero es que entiendan que las especies exóticas dan mucho dinero, pero son un problema muy gordo, ¿no? Un problema muy gordo. A los veterinarios no nos gustan las especies exóticas. Son dolores de cabeza. A los de las tiendas les gusta la especie exótica, quizás, ¿no? Eso sí, pero pensamos un día en hacer una campaña y poner esos carteles en clínicas veterinarias. Pero todavía aquí no hay mucho problema con especies exóticas, ¿no? Aquí en Melilla. Todavía hay, pero el de Florida ya está aquí. ¿Ah, sí? El día menos pensado llega. Si hay problemas sobre todo con que, o sea, especies exóticas se denomina
dentro del ámbito veterinario no tanto a especies que provengan de otras zonas, sino a más o menos lo que se sale un poco de perro, gato, hurón, conejo, cobaya. Entonces, aquí en Melilla, en concreto, hay problemas con gente pues que coge tortuga mora, con gente que trae a lo mejor... No, pero a ver, pero la tortuga mora no es exótica. No, no es exótica, pero que lo que te digo, o sea, que al final también tiene una repercusión en la fauna local, ¿no? Porque estás retirando a un animal de su, sí, claro, sin duda, de su hábitat natural. Sí. Pero vamos, y luego también un montón de gente que tiene cotorras, que tiene, además ahora está también como muy de moda esto de, pues si pillan una de Kramer o una argentina que tiene algún percance o lo que sea, pues me la quedo para casa, la cebo bien y ya... Y ya luego la suelto, ¿no? Eso es, eso es. Claro. Entonces, bueno, es un poco complicado también. Sí. Bueno, eso es interesante, lo de la especie exótica es una cosa que, en fin, y que creo que tiene una solución fácil. Lo que pasa es que, bueno, los políticos como que miran hacia otro sitio y no sé. Sí, aquí en Melilla, por ejemplo, ya el rabo de gato, el Penicetum cetacem, se está extendiendo por toda la carretera de circunvalación. Y aunque, en fin, explicar a la administración que eso supone un problema es complicado. Y explicarlo encima cuando todavía no es un problema gordo y decir, es que si lo erradica ahora, te quita el problema gordo más adelante, y más todavía. Pero eso de las especies de jardinería, por lo que se ve, es un problema bastante común. Es decir, me refiero de jardines urbanos y cosas de estas que les da por plantar cosas que resisten mucho, pero claro, que resisten mucho y son muy invasivas. Por mi experiencia, casi todas las invasoras vienen por jardinería. Sí. Entonces sería, si estás erradicándolas fuera de la ciudad, pero estás provocando el problema dentro de la ciudad. Y en una ciudad pequeña como Melilla, pero estás viendo delante. Hay un caso muy interesante, eso los británicos lo hicieron mucho a principios de siglo, que fue irse a todas las colonias y traerse especies de jardinería a muerte. Y se trajeron una que es un Mimulus, uno de los Andes y otro de Norteamérica, de Canadá o de por ahí. Y los Mimulus estos, bueno, son especies, no son muy invasoras, pero hibridaron en un jardín creo que de Portsmouth o algo así, y generaron un triploide. Un triploide generalmente no tiene mayor recorrido, porque no se reproduce bien. Al ser triploide no tiene la meiosis muy corregulada y entonces son estériles. Pero el triploide desarrolló la capacidad de reproducirse por esqueje, clonalmente. Y entonces, claro, está muy asociada a sitios muy húmedos y se reproduce que da gusto. Encima, desde ese triploide, duplicó el genoma, se hizo ese haploide y ganó también la capacidad de reproducirse sexualmente. Con lo cual ahora tienen dos invasiones, una del haploide y otra del triploide, en toda la isla británica. La planta es muy bonita, pero... Esa es la pena, cuando tenés que explicar que una planta bonita es una invasora. Claro, sí, totalmente. Pero ahí tienen, ya te digo, tienen cosas sembradas muy variopintas. Y luego aquí, de invasoras no ya llevadas por el hombre, pues creo que el mosquito tigre está por aquí ya pululando, en toda la cuenca mediterránea, y cosas por el estilo, ¿no? En el estrecho vi hace poco el alga hasta que tienen invasoras asiáticas, que eso es una barbaridad, las playas están totalmente cubiertas y esa es, vamos, yo lo he visto y me he quedado impactado. Está en Chafarina. ¿Sí? En la última lluvia fuerte que hubo, los cangrejos azules que... Apareció un ejemplar de cangrejo azul ya. ¿Sí? Sí. Hostias. O sea que eso va rápido, las cosas Sí, no, las invasoras van voladas, vaya. Sí. Van voladas. En fin. Bueno, los jóvenes no tienen más preguntas. Algunos jóvenes tienen muchas cosas que hacer, como vemos. ¿Hay alguien que quiera estudiar algo relacionado con esto? Nadie. Pues entonces hemos aburrido, Manolo, a toda la gente, ¿eh? Todos los chavaletos querían ya... Seguro que no. Por ahí alguien al fondo, creo, que no lo veo yo, o no la veo. ¿Están pensando más en la PAU ahora? ¿En la qué? En la selectividad. Bueno, eso es muy... Yo doy clases de la de filosofía de la ciencia a la gente de primero y cuando hablamos de algún filósofo tengo que preguntarle, ¿este entraba en selectividad o no entraba en selectividad? Porque todo se basa en lo que entra en selectividad, ¿no? Entonces, al final, en fin, eso, lo de que entra o no entra en selectividad marca mucho a los chavales. Que los jóvenes son muy vergonzosos, no dan miedo de preguntar.
A los jóvenes y a los adultos. Pero fijaros que por aquí pensaban que iban a hacer una pregunta tonta y ha sido una pregunta que casi me suicido. Hombre, El año pasado, cuando hicimos la Semana de la Ciencia, la temática era la de finanzas, de feria de la biodiversidad. Por ahí delante tengo yo grupitos que entraron a estudios en los parques nacionales. Pues venga, decir algo, por Dios. Explicarnos algo de los parques nacionales. ¿No nos contáis nada de lo que trabajasteis en parques nacionales? Bueno, lo bueno de hacer investigaciones es que eso te permite pues, visitar sitios muy chulos para ver flora y fauna muy interesantes. Y estos de los parques nacionales pues, son los sitios más espectaculares de España, desde luego. Yo he estado hace poco en Tu Feudo, que es Sierra Nevada. Era el Puerto de la Roa, acababa de nevar y estaban asomando los crocus nevadeños. Creo que está. Sí. Sierra Nevada es muy impresionante. Una flor en medio de la nieve, cómo no se congela, una cosa impresionante. Sí. Y entiendes por qué hay tanto endemismo en Sierra Nevada. Y lo mismo, lo de lo que dice la gente, pero en este secarral, esto es porque creo que es el parque con más endemismos de toda. Sí. Es el parque con más endemismo porque fíjate que es la alta montaña más con una latitud más al sur de toda Europa. Claro, y entonces esto era una isla de ¿cómo se dice? Un refugio de estos glaciares brutales. Y tiene una distribución de isla total, pero total. Te refería a la zona desértica del sureste, Sí. la biodiversidad está en la tierra. Sí. ¿Te refieres a que ahí dentro está lleno de semillas o de organismos? Sí, de semillas. De semillas, ¿no? Sí. De hecho se llama banco de semillas. Es como una especie de reserva de semillas que se quedan allí. Que para buscarla tienes que coger, escarbar, Lo que ha hecho él, cribar. No, cribar, no. Sí, no, porque fíjate, es que si tú cribas, sacas cosas grandes. Sí. Pero es que hay semillas, claro, hay semillas que son del tamaño de un grano de arena. Entonces, son no microscópicas, pero muy pequeñas. Entonces, eso es imposible. Entonces, lo que hace es que estas semillas responden muy bien a los picos de humedad. A los picos de humedad y a la oscilación de temperatura. Para germinar. Sí. Entonces, mira, la planta que tiene un ciclo más corto de todo el planeta es una planta que se ha descrito en Mali, que a Mali pues ya no se puede viajar ni hacer nada porque te juegas la vida, y tampoco es cuestión de jugarse la vida por hacer ciencia, pero bueno, ahí en Mali hay una planta que cierra su ciclo de vida completo en 19 días. Es decir, germina, florece, produce semilla, madura la semilla y tira la semilla en 19 días. Ese es el ciclo más corto que se conoce en una planta. Y es porque es desértica, es porque tú te puedes tirar, pues no sé, 12 años sin agua y de repente cae un pulso de agua. Y ese pulso de agua hace que la planta cierre su ciclo, pero volando. Volando no solamente porque no tiene recursos, sino que volando también porque los bichos que te comen tampoco tienen muchas más cosas que comer. Entonces tienes que darte prisa para hacer eso. Aquí en Marruecos nosotros hemos estado alguna vez de muestreo y hace unos 10 años, así hubo unas lluvias torrenciales en el Sáhara y de repente pues estaban todas las montañas cubiertas de rosa, azules, y eso era súper difícil de ver. Entonces, todas esas semillas, es decir, ¿de dónde sale eso? Si tú vas un año, nosotros vamos todos los años varias veces de muestreo y nunca ves las montañas cubiertas de ningún color. Pero claro, cuando tienes eso, tú ves determinadas plantas, esas plantas florecen, producen semillas y las tiran las semillas. Y al año siguiente florecen unas poquitas, las que estén en algún microhábitat pequeñito en el que se acumula un poco más de humedad, etcétera, etcétera. Cuando hay unas lluvias torrenciales y germina todo eso, significa que tú tenías una gran población en forma de semilla. Y cuando muestrea esa diversidad, pues lo que ves es que la diversidad genética es brutal. No porque la población sea brutal, sino porque tu población de semillas acumula muchas generaciones de plantas que han ido acumulando semillas poco a poco. Voy a hacer una comparación un poco burda. Es como si de cada generación tú fueras guardando muestras de semen y óvulo y las fueras guardando en un congelador, generación tras generación tras generación, y cuando tú analizas toda esa muestra de semen y óvulo, pues mucho más diversa que la de una población de un tiempo determinado, en el que tú estés analizando lo que sea. Entonces, claro, la biodiversidad en desierto es una biodiversidad subterránea, al menos en plantas.
En animales también, ¿eh? Porque hay muchos, los animales viven muy pegados al suelo. Todas las larvas de mosca, escarabajo, etcétera, todos los tenebriónidos y todos estos animales hacen su vida y de adultos sacan la cabeza un poquillo, se reproducen y de nuevo al suelo. Para evitar el fuego, el calor. El calor, claro. Es cierto que te iba a comentar que yo he visto esas explosiones que tú dices, de rojo, de esto, amarillo, azul y blanco, sí. y siempre eran crucíferas. Pero eso de aquí, Allí en el de Sáhara, me refiero aquí en África. en África. Sí. En otro sitio en América no son crucíferas la mayoría, son compuestas. Qué curioso. Pero hay algunas teorías que dicen que el centro de diversificación de las crucíferas no es en Asia como se pensaba, sino en el norte de África. Entonces, puede que por ahí vaya el asunto. Te lo digo porque casualmente tú estás especializado En crucíferas, sí, sí. y parece que es que las crucíferas... Sí, las crucíferas aquí son brutales. Lo que pasa es que el banco de semillas, de muestras de semillas más grande de todas las crucíferas estaba en la Autónoma de Madrid y la llevaba un tal Gómez Campo, no sé si te sonará. Murió el tal Gómez Campo y todo el mundo dijo, esto no vale para nada. Y entonces pues tiraron el banco de semillas y a tomar viento. Esas son las cosas que pasan en este país que dices tú, Dios mío de mi vida, ¿dónde estamos? Bueno, es que cuando ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos, señorita? ¿No? Que dicen los de todos por la radio. Pues cuando comentabas tú lo del camionero, yo conozco muchos casos, conocemos un caso concreto con las hormigas. El mirmecólogo más sí. de España, el hombre es un funcionario, Sí. y luego un aracnólogo que conozco yo de Murcia que es electricista. Bueno, Jesús Charco, que era un tipo que trabajaba aquí, que hizo la flora casi de todos los árboles del norte de África, creo que era funcionario aquí en Melilla, no era... Y cuando íbamos a Marruecos, nos decían en Marruecos, nosotros nuestra Biblia es este libro. Sí, es así. No, sigue siendo la Biblia. ¿no? Y es un tío que no tiene ni siquiera tenía formación botánica. Sí. Pero, sí. Cuando se producen los fenómenos de viento, el polvo del desierto, llegan minerales a otros continentes, a Europa entera, las semillas viajan de la misma Sí. ¿Se está haciendo algún estudio al respecto? No. Lo que se está haciendo estudios sobre todo es de virus y bacterias que están llegando en esos polvos, y sobre todo cuando las polvaredas, las calímatas son tan grandes, se ha visto incluso que han llegado a Norteamérica, a Cuba, han llegado saltamontes de África. Pero también es verdad que los saltamontes tienen un aguante ahí, cuando se dan esas plagas tan gordas que suelen ir asociadas a fenómenos de calima, pues si la nube es muy grande, eso llegan a Cuba o llegan a Florida y cosas así. Pero más que por el viento, por la lluvia, ¿no? No, por el aire ese caliente que levanta, es por el viento, no es por la lluvia. Por la lluvia seguramente es por lo que caiga. Si va un saltamonte, pues a mí me cuesta pensar que no vaya alguna semilla. Pero no conozco a nadie que esté trabajando en eso de reconocer semillas. ¿Está estudiando especies comunes de, por ejemplo, África y Sudamérica? ¿O no? Bueno, se ha estudiado mucho, pero especies emparentadas. Pero no especies... No hay especie, por fenómenos de dispersión se supone que no hay. Es que la fertilización del Amazonas viene de Sáhara. En parte, sí. Toda la tierra que es allá fertiliza el Amazonas. Y la de todos los lagos de alta montaña de Europa también viene del Sáhara. Y la de algunas zonas del norte de Canadá viene de desierto como el de este que hay en Mongolia, o la zona también suele llegar, esas nubes suelen llegar también a Hawái, pues aparte que Hawái está, no sé si a 5.000 metros de la tierra firme, vamos, de alguno de los continentes. ¿Alguna cosa más? Ahí hay una pregunta detrás de Manolo. Que si siempre hay relación entre el esperma de un insecto hacia la planta, hacia el óvulo de la planta. Perdona, del esperma de un insecto hacia el óvulo de la planta. Cuando fecundan el óvulo de la flor. Sí. Que si siempre hay relación, siempre el insecto, la función es esa. Bueno, la función de un insecto no... A ver, el insecto no va como un jardinero diciendo voy a fecundar a la planta. Además, el esperma te refiere al polen, ¿verdad? Sí. El insecto no va... los insectos no suelen ir... El insecto no tiene una conciencia como nosotros que dice voy a fecundar una planta porque me gustan estas plantas. El insecto va buscando algún tipo de recurso. De hecho, algunos de ellos comen polen. No tienen ninguna intención de fecundar, sino que van a buscar polen. No sé si habéis visto lo de la jalea real esa que venden. Eso en el fondo es polen que llevan alguna abeja para alimentar a sus crías. Es decir, ese polen no es para fecundar una planta, es porque van a alimentar a sus crías. ¿De acuerdo? ¿Hay insectos en concreto exclusivos a una flor?
Sí, pero eso se llama especialización, pero no, de nuevo, no es porque quiera fecundar esa flor, es porque esa flor le da algún recurso que le gusta mucho al insecto. O porque a lo mejor, imagínate que es un insecto que tiene una trompa muy muy larga, la flor tiene un tubo de corola muy largo, y dice, bueno, pero aquí como solo llego yo, pues no me molesto en mirar las demás porque sé que aquí nadie se va a meter, solamente yo. Entonces, no siempre es así porque, como he dicho antes, no todos los insectos fecundan, están involucrados en la polinización, ni todas las plantas tienen insectos que las polinicen. Hay algunos que sí, los que buscan recursos, pero en el fondo la planta lo que hace es decir al insecto, yo te doy néctar y polen a cambio de que tú muevas mi polen. Ese es un poco el mensaje. Pero el insecto no dice, voy a mover el polen gratuitamente, sino que el insecto, claro. Entonces, de hecho hay muchas flores que lo que hacen es engañar al insecto de otra forma. Por ejemplo, la orquídea, hay muchas orquídeas que imitan a hembras de insectos. Y eso lo que hacen, se llaman deceptive orchids, que eso creo que son orquídeas que engañan. Entonces lo que hacen es que imitan a la hembra del insecto y el insecto se posa encima y empieza a fecundar a la hembra, a lo que él se cree que es la hembra. Pero en el fondo lo que está haciendo es frotarse con una planta y llevarse polen. Y se mueve a otra flor y hace lo mismo. Y al final lo que él cree que está haciendo, que es fecundando a la hembra, lo que está haciendo simplemente es mover polen de esa planta. ¿De acuerdo? Entonces no siempre es así, pero bueno, muchas veces sí. Holanda dirá, qué tonto que eres, que yo estoy aquí y no te enteras que estoy. Sí, bueno, no se suelen insultar entre ellos, generalmente suele haber respeto. Bueno, solo una reflexión rápida, ¿no? Porque Sí. he escuchado antes en la entrevista que te han hecho de la televisión y decías que pese a que estamos en tiempos de pesadumbre, ¿no? Y con discursos negacionistas, incluso con discursos pesimistas, porque obviamente están ocurriendo cosas que no han pasado en otros momentos, el que estudia algo porque le gusta, porque tiene una pasión en ello, porque disfruta, como tú nos muestras que lo que sigas estudiando y lo que sigas comunicando haces, ¿no? Lo llevas al pie de la letra porque se nota que tienes pasión en lo que haces. No va a tener problema en encontrar trabajo, en buscar lo profesional, aunque esté en un campo más denostado, más dificultado por el interés político. Sí, sí, sin duda. ¿no? Y pese a que haya expertos en moscas que sean camioneros, porque Sí, sí, sí. además también es una cuestión de interés político y quizás en determinado momento cambien las tornas y se presta atención a lo que realmente tiene interés. Entonces, pues gente joven que hay aquí que tenga interés en trabajar en estos ámbitos tienen una línea de potencial inmenso. Además, yo creo que está viendo cada vez más discursos que se dan cuenta de que la importancia es las cosas que no generan destrucción, sino que generan todo lo contrario, generan conocimiento en el ámbito cultural, en el ámbito de biología, y creo que va a ser un campo, ¿no? Por ser optimista, creo que va a ser un campo de futuro trabajo para la gente joven y para la gente que tenga ganas, ¿no? Entonces, un poco animar que tenga esas inquietudes, que seguro que aquí muchos las tienen, pues que apuesten por ello, que escriban a gente que sabe, que pidan consejos, porque hay potencial, ¿no? Y ahora he visto tu proyecto está financiado por el fondo Next Generation, que para el que no lo sepan es un programa ingente de millones y millones de euros de la Unión Europea, que están poniendo foco en estas cosas. Ahora ha habido una convocatoria del Ministerio que ha sacado, creo que hay unos 600 proyectos, que salió hace una semana. Sí, de transición ecológica. En definitiva, 600 proyectos que van a necesitar a gente que sepa de estas cosas o que quiera trabajar y aprender de estas cosas. Entonces, pues, bueno, sí, sin duda, eso es que el mensaje. Pero bueno, fíjate que el pesimismo ese que tú dices y que los políticos no sé cuánto, que la política la hacemos nosotros. Es decir, aquí el problema es lo que le decía antes a Farida, es ponerse de perfil, es asumir que nos mandan mucho el mensaje de que la política no es algo ajeno, y la política no es algo ajeno. Ni siquiera para el que cree que la política le es algo ajeno, la política le es ajena. Es decir, eso es así. Y quien quiera, pues todos estamos en la disposición de cambiar las cosas, obviamente. Estamos aquí para eso, ¿no? Hay un libro muy interesante de Noam Chomsky que dice, que se llama algo así como la deseducación. Y es el esfuerzo que ponen algunos gobiernos por deseducar a la sociedad para poder operar más fácilmente y no con una educación, con una sociedad educada. Obviamente la educación es lo más importante. La filosofía, que no sé si hay algún profesor de filosofía, es una barbaridad que se haya quitado de la formación de este país, pero una auténtica barbaridad, porque era pues de las pocas cosas que te hacen pensar y te hacen tener una capacidad crítica, y eso es una barbaridad que se haya quitado. Pero bueno, va en la línea esa de la deseducación. Pero sea como fuere, es verdad que la gente tiene por qué poner pasión, y no tiene por qué tener la pasión desde el principio. Es decir, la gente no debe ser un friki desde que eres chico, pero sí es verdad que puede alimentar tu vena friquista a medida que te vayas dedicando a algo.
Entonces, si hay alguien que a lo mejor acaba estudiando no sé qué, pues cuanto antes haga que le guste ese algo y que se conciencie a eso, porque, a ver, si eres carpintero y tienes pasión en tu trabajo, pues serás un magnífico carpintero y al final no te llamarán carpintero, te llamarán artista. Pues esto es igual, es decir, en ciencia o en cualquier otro ámbito de la vida, yo ya te digo, yo en educación creo que la labor es primordial lo que hacen los educadores y no hundir a los chavales y transmitirle todo el pesimismo que nos rodea, pues creo que, vamos, es esencial, ¿no? A la hora de eso, y que sí, claro, por supuesto que yo animo a que todos persigan lo que les interese y que estudien y que hagan lo que quieran, pero que hay que formarse y desarrollar la capacidad crítica, que no nos diga lo que tenemos que pensar porque eso es muy grave. Bueno, Mohamed, darte las gracias de nuevo. Gracias a vosotros, siempre. Encantado de haber podido contar. Yo encantado de darle charla aquí a gente joven, no a todos los viejos que me llegan a mí allí a clase. La charla maravillosa. Muchas gracias. Y espero que todos hayamos aprendido tanto como yo. Muchas gracias. Gracias.